Hola y bienvenidos a la clase de hoy titulada Procesos catabólicos de la glucosa. Continuando con el tema del metabolismo de la glucosa, hoy, como ven, vamos a ver el catabolismo de la misma. Debemos recordar que el catabolismo es el proceso de reacciones químicas que me llevarán a la destrucción o análisis de cualquier compuesto químico más grande. En este caso, vamos a ver lo que es el catabolismo de la glucosa. Ya hemos visto cómo realizamos la digestión de los distintos glúcidos, sobre todo los de importancia para nuestro organismo, como son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Una vez que la glucosa entra a nuestro cuerpo, vamos a tener una elevada glicemia o glucemia. Allí va a entrar una hormona a trabajar que es llamada insulina. La insulina es secretada por las células beta del páncreas. Una vez que la insulina se encuentra en sangre, va a permitir que la glucosa ingrese a distintos tejidos donde se va a usar. En caso de que haya una disminución de la glicemia, la que va a entrar a trabajar es el glucagón. El glucagón es sintetizado y secretado por las células alfa de los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Este glucagón es el que permite que aumente la glicemia en tiempos de ayuna, sobre todo porque estimula la degradación del glucógeno, que es la forma como almacenamos la glucosa. El transporte de los carbohidratos a nivel del enterocito ya lo habíamos mencionado. Habíamos hablado acerca de que dependiendo de la concentración que se encontrara el glúcido en la luz intestinal, íbamos a tener una difusión una difusión pasiva de la glucosa por medio de los canales GLUT2, y una vez que la glucosa disminuyera su concentración en la luz intestinal, se iba a usar los canales o cotransportadores de sodio-glucosa, la cual introduce dos átomos de sodio por cada molécula de glucosa. Recuerden que la fructosa es ingresada al enterocito principalmente por la GLUT5, y la galactosa, de igual forma, es ingresada al enterocito por el cotransportador sodio-glucosa o SGLT1. Esto que ven aquí es la misma imagen que vimos en digestión de carbohidratos y qué canal usa cada monosacárido para entrar al enterocito. Es importante que recuerden que del enterocito a la sangre solo se usa un solo canal para transportar el monosacárido del citosol del enterocito a la sangre. El canal que se usa en ese caso es el GLUT2. Esto ya lo habíamos mencionado en la clase anterior acerca de cómo son los canales GLUT, que normalmente tienen 12 dominios transmembranas, con sus partes iniciales y terminales, o amino y carboxilo, intracelularmente, que tienen distintos aminoácidos para eh, tomar o captar distintos monosacáridos, y que los sitios de glicosilación hacen que se divida en las clases de familia 1 y 2 o la número 3, que es esto lo que vemos aquí. Recuerden que la clase 1 solo introduce glucosa,
La familia de la clase 2 introduce glucosa y otros monosacáridos como galactosa y fructosa o manosa. Mientras que la clase 3 lo que la diferencia es que el sitio de glicosilación se encuentra entre los dominios 9 y 10. Estos son los distintos canales GLUT que existen en nuestro organismo. Actualmente existen alrededor de 14 canales GLUT y si ustedes ven, el GLUT3 se encuentra predominantemente en el cerebro y este canal GLUT3 no necesita de insulina para hacer que la glucosa entre a las distintas neuronas. Mientras que los canales GLUT4, que como ven se encuentran en el músculo, el corazón y el tejido adiposo, sí ameritan de insulina para poder que la glucosa entre al citosol de las distintas células de estos órganos. Hablando del catabolismo de la glucosa, es importante mencionar a los bioquímicos que descubrieron la glicólisis, que son Gustav Eden y Otto Fritz Meyerhoff. De ahí que a la glucólisis también se le conozca como la vía de Eden-Meyerhoff. La glucólisis siempre se va a dar en el citosol de la célula. No hay excepciones en ese caso, como ven aquí, y es una vía catabólica, es decir, que la glucosa se va a volver componentes más pequeños. La glucosa, siendo esto una molécula de 6 carbonos, al final me va a originar dos moléculas de 3 carbonos, que es llamada piruvato. La glucólisis puede ser aeróbica o anaeróbica, es decir, que haya presencia o no de oxígeno, no va a influir en que esta vía se detenga. Si no hay oxígeno, va a seguir la vía anaeróbica. Si hay oxígeno, va a seguir la vía aeróbica. Hay algunas células en nuestro organismo que constantemente trabajan con la vía anaeróbica, pero eso lo veremos después. La glucólisis comprende un conjunto de 10 reacciones divididas en dos fases, una fase de acumulación de energía y otra de regeneración de energía. Y como les dije, ocurre siempre en el citosol de la célula, obviamente. La primera fase de la glucólisis, como les dije, es la fase de acumulación de energía y comprende 5 reacciones importantes. La primera, una vez que la glucosa haya ingresado a la célula, se necesita fosforilar para que la misma no salga de la célula, ya que la glucosa va a ir de los sitios donde tiene menos concentración. Y si toda la glucosa entra a la célula, va a buscar salir a los sitios de menos concentración. ¿Cómo hace la célula para realizar esto? Lo hace por medio de una enzima que se llama exoquinasa. Existe otra que se llama glucoquinasa que mencionamos en la clase del tema número 8, cinética enzimática. La exoquinasa y la glucoquinasa cumplen la misma función. Va a usar ATP, el fosfato gamma del ATP. Ese ATP se va a volver ADP y el fosfato gamma se va a ceder al sexto carbono de la glucosa y en ese caso se llamará glucosa 6-fosfato. La exoquinasa y la glucoquinasa cumplen la misma función. ¿Qué los diferencia? La glucoquinasa se encuentra predominantemente en el hígado. Lo que hace la diferencia entre la glucoquinasa y la exoquinasa es que la glucoquinasa tiene un Km elevado, es decir, una constante de Michaelis-Menten elevada,
motivo por el cual hace que la afinidad de la glucosa por esa enzima sea menor. Es decir, que se necesita de mucha glucosa para poder que la glucoquinasa actúe. Y esto es importante en el organismo. ¿Por qué? Una vez que consumimos alimentos, los monosacáridos se absorben, van a la sangre y posteriormente van a pasar por la vena porta hacia el hígado. Si el hígado tuviera la enzima hexoquinasa, que tiene un Km bajo, por ende una alta afinidad, el hígado agarraría toda la glucosa que consumimos y no quedaría glucosa para el resto del organismo y predominantemente para el cerebro, que es uno de los órganos que más utiliza glucosa como fuente de energía. De allí que exista esta isoenzima llamada glucoquinasa, porque como tiene un Km tan elevado, hace que su afinidad sea baja. Al momento de comer carbohidratos, cualquier alimento, la glucoquinasa va a trabajar activamente mientras los valores se encuentren por encima de su concentración normal. Pero en el momento en que los valores empiezan a disminuir, el hígado ya no va a usar la glucoquinasa para fosforilar glucosa y evitar su salida del citosol, sino en ese caso, como fuente de energía, va a usar los ácidos grasos, haciendo que el resto de la glucosa que habíamos consumido pase a los demás órganos. Una vez que pasa a los demás órganos, se van a introducir a las células y allí sí entra a trabajar esta enzima llamada exoquinasa. Si ustedes deducen el nombre quinasa, se le va a llamar a todas las enzimas que fosforilan sustratos. Y exo es porque fosforila el carbono número 6 de la glucosa, en este caso. Entonces origina glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato va a cambiar su tautomería, es decir, su grupo funcional que es aldehído, va a cambiar a un grupo ceto. Esto lo hace por medio de una fosfoglucoisomerasa. La glucosa 6-fosfato va a pasar a ser fructosa 6-fosfato. En este caso, lo que cambió fue el grupo funcional de aldehído a el grupo ceto. Aquí lo ven en la ciclación de Hayward y como ven, esto puede ser reversible. La siguiente fase el siguiente paso es fosforilar la fructosa por medio de una enzima llamada fosfofructoquinasa 1, que lo que hace es fosforilarme la fructosa en el carbono 1. Como ven, aquí está fosforilada en el carbono 6 y posteriormente está fosforilada en el carbono 1. En ese caso también usa ATP, lo vuelve ADP y el fosfato gamma se cedió a la fructosa para tener fructosa 1,6 bifosfato. Como ven, la fosforilación está en el carbono 1 y en el carbono 6. La fosfofructoquinasa es la principal enzima de la glucólisis para regular la misma. O sea, la fosfofructoquinasa es la mejor enzima para regular la glucólisis, ya que hace que los pasos antes de esta y esta permitan que puedan ir hacia atrás. O sea, que la fructosa 6-fosfato se vuelva glucosa 6-fosfato y posteriormente glucosa y así salga de la célula. Pero una vez que la fosfofructoquinasa entra a trabajar, los pasos de aquí sí empiezan a ser irreversibles.
¿Cómo se regula la fosfofructoquinasa? Como ven, la fosfofructoquinasa depende en gran medida de las concentraciones que tengamos. Si tenemos un elevado ATP o un elevado citrato, que es un producto metabólico del ciclo de Krebs, estos van a inhibir la fosfofructoquinasa 1. A lo que la inhiben, evitan la formación de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. En ese caso, cuando sucede esto, que está muy elevado el ATP y el citrato, la fructosa 1,6, perdón, la fructosa 6-fosfato, para evitar el paso a fructosa 1,6-bifosfato, va a pasar por otra enzima que es la fosfofructoquinasa 2, que en ese caso lo que hace es fosforilar el carbono número 2 de la fructosa y queda como fructosa 2,6-bifosfato, y de esta forma se empieza a acumular sin necesidad de gastarla, porque si el paso de fructosa 6-fosfato sigue a fructosa 1,6-bifosfato, va a seguir todo el camino de la glicólisis hasta llegar a piruvato, y el piruvato no se puede almacenar. Entonces, como habíamos visto, la regulación por feedback o por retroalimentación, si hay elevado ATP y citrato, para que la fructosa 6-fosfato no se pierda, la que va a entrar a trabajar es la fosfofructoquinasa 2 para empezar a almacenar energía en fructosa 2,6-bifosfato, que se usará posteriormente. La fructosa 2,6-bifosfato, cuando empieza a elevarse este compuesto químico, él sí puede estimular la fosfofructoquinasa 1 para que continúe la glucólisis. Pero también los valores altos de adenosín monofosfato y adenosín difosfato. Estos valores me estimulan la enzima fosfofructoquinasa 1 para volver la fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato. La siguiente fase que vemos, que son las fases 4 y 5, está la fructosa 1,6-bifosfato que ya habíamos mencionado, y por medio de la aldolasa se va a escindir o cortar la molécula de fructosa a nivel de sus carbonos 3 y 4, y de allí me va a formar dos compuestos. Primero, la dihidroacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroacetona fosfato se puede almacenar. El gliceraldehído 3-fosfato es el que va a seguir la vía de la glicólisis, pero la dihidroacetona fosfato se puede volver gliceraldehído 3-fosfato y viceversa, dependiendo de las necesidades del individuo. Como ven aquí, al final, eso lo hace por medio de una enzima llamada triosa fosfato isomerasa. La fase de acumulación de energía, como ven, comprende 5 reacciones, desde que entró la glucosa a la célula hasta que se dividió en dihidroacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Se llama fase de acumulación de energía porque se usa ATP para empezar a acumular el fósforo que posteriormente se va a usar. Recuerden que la fosfofructoquinasa 1 es la principal enzima que me regula la glucólisis. Ahora viene la fase de regeneración de energía. Gasté 2 moléculas de ATP y debo reponer lo que gasté, porque si no repongo ese ATP, posteriormente nos va a conllevar a la muerte.
En este caso, está el gliceraldehído 3-fosfato, como ven aquí, el gliceraldehído 3-fosfato en conjunto con el fosfato inorgánico que está normalmente en la célula. Recuerden que el principal regulador del pH celular tiene que ver con los fosfatos, el fosfato monohidrogenado y fosfato dihidrogenado. Y de ahí puede obtenerse este fosfato inorgánico. De igual forma puede estar libremente en la célula. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato en conjunto con fosfato inorgánico y nicotín adenil dinucleótido reducido, oxidado. Como ven aquí, este signo positivo significa que está oxidado. Usando la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, se va a fosforilar excretando el protón que ven aquí en el carbono 1 y me va a originar 1,3 bifosfoglicerato. Y ese protón o ese hidrógeno que se excretó va a reducirme el nicotín adenil dinucleótido volviendo nicotín adenil dinucleótido reducido. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es una enzima que produce fosforilación a nivel de sustrato. Como ven, se toma fosfato inorgánico del medio y se fosforila. ¿Por qué pasó esto? Si yo les había dicho en la clase de pH que no regulábamos el pH con el tampón o el buffer de fosfato porque usaba alta energía. Es porque toda la fase anterior, que es de acumulación de energía, me permite obtener ese fosfato y unirlo al carbono 1 por toda esa energía que se acumuló. Pero si ven, el número que está aquí queda positivo. Este número que ven aquí es la energía libre de Gibbs o energía útil. Cuando es un número positivo, lo que quiere decir es que necesito de energía previa para poder que esa reacción se dé. Y la energía previa que se usó fue los 5 pasos anteriores a este. El 1,3-bifosfoglicerato, si ustedes ven, tiene un parecido con una molécula que vimos en el tema de hemoglobina, que era el 2,3-bifosfoglicerato. Continuando con la glicólisis, el 1,3-bifosfoglicerato, en presencia de un ADP, va a fosforilar ese ADP por medio de la fosfoglicerato quinasa. El ADP se va a volver ATP y el fósforo que tenía un 3-bifosfoglicerato, pues no es que se pierde, sino que se excreta en forma de ATP y queda como resultado una molécula llamada 3-fosfoglicerato. En el caso de la hemoglobina, en el en el eritrocito, en el glóbulo rojo, existe un ciclo que se llama el ciclo de Rapoport-Levering. Ese ciclo de Rapoport-Levering toma el 1,3-bifosfoglicerato y por medio de una mutasa lo vuelve 2,3-bifosfoglicerato. Y si ustedes recuerdan el 2,3-bifosfoglicerato, lo que trae a consecuencia es que la hemoglobina se vuelva menos afín por el oxígeno. Existe una 2,3-bifosfoglicerato fosfatasa que va a hacer que este fósforo se una a un ATP y vuelva otra vez a ser 3-fosfoglicerato. Eso dependiendo de lo que necesite el eritrocito en ese momento. Si necesita energía o necesita ceder el oxígeno. Continuando con la fase de regeneración de energía,
ya teníamos que se había formado la molécula de 3-fosfoglicerato y por medio de una mutasa o fosfoglicerato mutasa, lo que hace es que cambia la conformación del fosfato que se encontraba en el carbono 3, pasa al carbono 2. ¿Por qué sucede eso? Para que poder que se fosforile posteriormente el ATP. Es más fácil desprender un fosfato del carbono 2 porque se va a necesitar menos energía para desprenderse por la distribución electrónica que está en la que se encuentra este carbono que ven aquí. ¿Por qué? Porque si ven, el carbono 2 tiene ya 4 enlaces unidos. Está unido al grupo carboxilo, carboxilato que ven aquí. Está unido al grupo alcohol que ven aquí abajo. Y está unido a un hidrógeno y a un hidroxilo. Ya ese carbono está básicamente ocupando todos los electrones de cada uno de los componentes que se encuentra a su alrededor. Si el fosfato se une aquí en el oxígeno no va a tener la fuerza suficiente para traer ese fosfato y es más fácil cederlo a otros componentes. Entonces, una vez que la mutasa actúa, queda en forma de 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato, por medio de una enolasa, la enolasa lo que va a hacer es excretar agua, como ven, lo toma el hidrógeno y el hidroxilo de los carbonos 2 y 3 y va a hacer que se forme un doble enlace. Y de esta forma, la debilidad de estos enlaces que ven aquí aumenta, porque los doble enlaces tienden a ser más cortos. Hace que esta reacción como que si estuviera alada hacia el carbono. Y en ese caso, el 2-fosfoglicerato se vuelve fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato, por medio de una enzima llamada piruvato quinasa, va a usar el fosfato que estaba en el carbono 2 y va a fosforilar un ADP, volviéndolo ATP, y me va a originar piruvato, que es el último paso de la reacción de la glucólisis. Como ven, está todo los siguientes 5 pasos de regeneración de energía. Teníamos el gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato se volvió un 3-bifosfolicerato y se originó una molécula de NAD reducido. En un 3-bifosfolicerato cede su fosfato a un ADP volviendo ATP. También es importante que recuerden que el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es una enzima que permite la fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, que no usa ATP, sino que usa fosfato inorgánico para fosforilarse. Entonces, el un 3-bifosfolicerato cede un fosfato, un ADP, para volverse ATP y posteriormente el fosfato que se encontraba en el carbono 3 va a pasar al carbono 2, se va a formar un doble enlace y el fosfoenol piruvato va a ceder su fosfato a otro ADP formando ATP y posteriormente el piruvato que va a seguir otras vías que veremos posteriormente. Que esto diga por 2 es porque este paso se repite 2 veces. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el paso número 5, este que ven aquí, la molécula de glucosa se dividió en dos, en una dihidroacetona fosfato y otra que se llama gliceraldehído 3-fosfato. Esta siguió el camino
de la fase de regeneración de energía y esta se almacena o posteriormente por la isomerasa de la triosa fosfato se vuelve gliceraldehído y sigue ese mismo camino de regeneración de energía. Por eso es que aquí aparece por 2. Entonces, como ustedes ven, se gastaron 2 moléculas de ATP y uno podría decir que nada más se originan 2 moléculas de ATP, entonces no sería energéticamente favorable. Pero si contamos cada cosa por 2, sería, me va a originar 2 NADH, y en este caso, en esta parte, 2 ATP, y en esta otra, 2 ATP, y 2 por 2, o 2 más 2, da 4. Entonces, gasté 2 moléculas de ATP en la fase de acumulación de energía, sobre todo en la de fosforilar la glucosa y la de fosforilar la fructosa, y originé 4 moléculas de ATP. Además, se originaron 2 NADH y el NADH normalmente me origina 3 moléculas de ATP y como son 2, serían 6 moléculas de ATP. Y en este caso, como se originan 2 ATP en esta vía y 2 ATP en esta reacción, serían 2 más 2, 4, más los 6 que origina el NADH, me va a originar 10 moléculas de ATP por solo 2 que gasté. O sea que es energéticamente favorable. Es importante que recuerden que hay algo que se llama rendimiento total y otra cosa que se llama rendimiento neto. Es como cuando ustedes compran una nevera y la caja normalmente dice peso total y peso neto. Peso total es cuando se suma la nevera más la caja y peso neto es solo lo que pesa la nevera. En este caso sucede lo mismo. Cuando uno habla de rendimiento total o rendimiento global, son las 10 moléculas de ATP que se originan en la glucólisis. Pero cuando se habla de rendimiento neto, ustedes tendrían que tomar en este caso las 10 que originó la glucólisis y restarle lo que gastó, que en ese caso fueron 2 ATP y 10 menos 2, 8 ATP. Es decir, que la glucólisis me origina un rendimiento neto de 8 ATP. Las enzimas reguladoras de la glucólisis, como habíamos hablado, la principal es la fosfofructoquinasa, que puede activarse cuando aumenta la fructosa 2,6-bifosfato o el AMP, porque un aumento de AMP indica de que no tengo casi energía, y va a ser inhibida por el ATP y el citrato. La piruvatoquinasa, que es la última enzima de la reacción, puede ser inhibida por la fructosa 1,6 perdón, activada por la fructosa 1,6-bifosfato o cuando hay aumento de ADP e inhibida solo cuando hay aumento de ATP. Y la exoquinasa es activada cuando entra mucha glucosa a la célula y es inhibida cuando hay mucha cantidad de glucosa 6-fosfato. En ese caso, si hay mucho glucosa 6-fosfato, la glucosa lo que va a seguir es un camino para almacenarse y en nuestro cuerpo se va a almacenar en forma de glucógeno. Les había mencionado que existe la glicólisis aeróbica y la glicólisis anaeróbica, dependiendo de si hay oxígeno o no hay oxígeno. Ambas, como ven, llegan a piruvato, pero lo que desencadena que haya o no haya oxígeno es la cantidad de ATP que me va a originar todo hasta el final de la reacción que se da en la mitocondria, que es llamada cadena transportadora de electrones. Para ese caso, el piruvato debe entrar a la mitocondria
entrar al ciclo de Krebs, a la cadena transportadora de electrones, a la fosforilación oxidativa, y allí, solo cuando hay presencia de oxígeno, me va a originar 36 ATP y CO2 que se va a excretar. Mientras que cuando no hay oxígeno, el piruvato va a seguir una vía que va a formar lactato o ácido láctico. Y el NAD que estaba reducido, que se había dado en la vía que vimos aquí de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, estaba reducido, se va a oxidar. Hay células en nuestro organismo que siguen la glucólisis anaeróbica y podemos ver estas que están aquí, como los glóbulos rojos, la córnea, el cristalino, los glóbulos blancos, la médula renal, el testículo y los cardiomiocitos solo en caso de que haya una isquemia cardíaca o un infarto. Como ven, el piruvato, por medio de la lactato deshidrogenasa, va a formar lactato. El lactato puede estar ionizado o puede no estar ionizado y formar ácido láctico. Y el ácido láctico, al ser un ácido, me va a disminuir el pH. El NAD que estaba reducido, que como les había mencionado, fue el que se originó en esta vía, les había dicho que en este caso, cuando hay oxígeno, va a originar 6 moléculas de ATP, porque son 2 NAC. Pero cuando no hay oxígeno, ese NAC no va a originar el ATP, sino para permitir que esta vía continúe, ese NAD va a ceder sus hidrógenos a la lactato deshidrogenasa, va a ser una coenzima y va a volverse NAD oxidado y va a volver al ciclo, al gliceraldehído 3-deshidrogenasa y posteriormente se vuelve a reducir y se vuelve a oxidar y a reducir y ese ciclo se repite constantemente para formar más lactato cuando no hay presencia de oxígeno. O también cuando una persona cae en parada cardíaca, cuando una persona le da algún infarto, en este caso a nivel del corazón, o por ejemplo algún daño en la piel que origine necrosis o que origine que no llegue suficiente oxígeno, va a empezar a originar esta vía. Habíamos hablado que existe la lactato deshidrogenasa, como ven aquí, el NAD que se redujo en la glicólisis, posteriormente se va a oxidar con la lactato deshidrogenasa y va a ser un continuo ciclo para poder originarme 2 piruvatos o 2 lactatos. El lactato se volverá ácido láctico y esto hará que el pH disminuya y por ende, o más dicho, por ende, eh, estaremos en presencia de una acidosis metabólica. Existen 5 isoenzimas de la lactato deshidrogenasa y normalmente se cambian en el KM de cada una de ellas y en su localización, como ven aquí. Cuando se está trabajando, sobre todo durante el ejercicio de pesas, se usa la glucólisis anaeróbica como fuente de energía para impulsos rápidos, como por ejemplo lo que hacen en las Olimpiadas, lo de 100 metros planos o 200 metros planos. Ahí se necesita usar lactato, sobre todo también eh, cuando hay maratones, de igual forma. La glucólisis anaeróbica va a hacer que el músculo forme lactato.
En el músculo activo existe gran cantidad de nicotín-adenil dinucleótido reducido. Y al haber gran cantidad de esto, eso hace que se produzca más lactato. El acúmulo de lactato va a hacer que disminuya el pH intracelular y eso es lo que va a originar los calambres. El múltiple uso de, eh, del músculo y la múltiple formación de lactato es lo que me va a originar la tetania muscular o los calambres. Mientras que en la glicólisis aeróbica, el piruvato, por medio del complejo piruvato deshidrogenasa, me va a formar acetil-CoA y también me va a originar otra molécula de nicotín, adenil, dinucleótido reducido. Pero en caso de que haya mucho acetil-CoA, el piruvato puede originarme oxalacetato por medio de la carboxilasa del piruvato, que lo que hace es tomar CO2, unirlo al piruvato y volverlo oxalacetato. Como ven, ambas reacciones, tanto la de la piruvato deshidrogenasa como la de la carboxilasa, son irreversibles, como ven aquí. Esta es la vía de la descarboxilación por medio de la piruvato deshidrogenasa. El la piruvato se le une acetilcoenzima A. El NAD oxidado se reduce, se forma CO2 y se origina acetilcoenzima A. Que haya mucho NAD reducido y mucho acetil-CoA va a hacer que la vía se inhiba porque no necesitamos de energía en ese momento y el piruvato podrá seguir otras vías, formar lactato, formar glucosa o formar oxalacetato. El complejo piruvato deshidrogenasa, como ven, tiene activadores e inhibidores. Eh, En el caso de la piruvato deshidrogenasa quinasa o la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, si ven la piruvato deshidrogenasa sinasa, si fosforila el complejo piruvato deshidrogenasa, lo va a inactivar. Y cuando lo inactiva, el piruvato no se va a volver acetil coenzima A. Pero por el contrario, el complejo piruvato deshidrogenasa fosfatasa me retira el fósforo que anteriormente había, por obvias razones, fosforilado la piruvato deshidrogenasa y cuando la piruvato deshidrogenasa no está fosforilada, está en su forma activa originándome acetil coenzima A. El NADH reducido, la acetilcoenzima A y el ATP me estimulan la sinasa de la piruvato deshidrogenasa para fosforilarme e inactivarla. Y es porque esto me indica de que tengo mucha energía y obviamente no voy a necesitar más en forma de acetil-CoA. Pero si por el contrario tengo mucho ADP, tengo una baja cantidad de piruvato, tengo una baja cantidad de calcio, sobre todo en el músculo, la piruvato deshidrogenasa sinasa se va a inhibir. Y si también tengo baja cantidad de calcio, alta cantidad de magnesio o alta cantidad de insulina, esta me va a estimular a la fosfatasa para que desfosforile el complejo piruvato deshidrogenasa a lo que lo fosforila, a lo que lo desfosforila, no va a estar obviamente fosforilado y se va a activar para originarme acetil-CoA. El acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs y va a continuar dando energía u originando equivalentes reductores que posteriormente se volverán ATP. Este es el rendimiento energético, como ven, de todo lo que es el metabolismo de una molécula de glucosa.
Actualmente o ahorita vimos solo la glicólisis, la cual origina 2 ATP y 2 NADH. Recuerden que un NADH origina 3 ATP, o sea que 2 me van a originar 6. Aquí solo aparecen 2 ATP porque aquí me habla de rendimiento energético neto. UC2, usé en un principio 2 para activar la glucosa para fosforilarla y posteriormente originó 4, pero 4 menos 2 da 2. Entonces se originan 2 ATP, 2 NADH y al final la glucólisis aeróbica me originaría 8 ATP. Posteriormente, dependiendo de la vía que siga, me puede originar más o menos energía. En el caso de la glicólisis anaeróbica, donde está el piruvato, se me va a originar solo 2 moléculas de ATP. Recuerden que el NADH ahí no lo voy a utilizar porque lo va a necesitar la enzima lactato deshidrogenasa. Entonces, la glicólisis solo me va a originar 2 ATP como rendimiento energético neto. Aquí aparecen 36 moléculas de ATP en la glicólisis aeróbica, pero eso ahorita lo vamos a hablar porque eso depende de algo que se llama lanzaderas. Esta es la regulación hormonal de la glicólisis. Como ven, la insulina estimula las principales enzimas que me regulan la glicólisis, a saber, la glucoquinasa, si está en el hígado, hexoquinasa, si está en el resto del cuerpo, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. La insulina me estimula eh, estas enzimas, pero el glucagón las inhibe, porque la insulina es una hormona hipoglicemiante, mientras que el glucagón es una hormona hiperglicemiante. Las lanzaderas. ¿Cuál es la función de las lanzaderas que existen en el citosol? Si recordamos, la glucosa en la fase de regeneración de energía me va a originar del gliceraldehído 3-fosfato por medio de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, va a originar equivalentes reductores en forma de NADH reducido o nicotina adenil dinucleótido reducido. El nicotín adenil dinucleótido reducido no puede pasar a la mitocondria por la cantidad de energía que tiene y porque la mitocondria en su espacio intermembrana tiene protones predominantemente y el positivo de estos protones hace que se repele. Existen 2 lanzaderas, las lanzaderas de glicerol 3-fosfato y la lanzadera de malato aspartato. ¿Cuál es la función de las lanzaderas? Primero, evitar la pérdida del NADH reducido. Al evitar la pérdida, posteriormente lo voy a usar como fuente de energía y va a hacer que ese NADH que en forma de equivalente reductor no podía pasar a la mitocondria, a que se una a una molécula y pueda pasar a la mitocondria. En el caso de la lanzadera de glicerol 3-fosfato, ella se encuentra predominantemente en el cerebro, el músculo, el hígado y el riñón. La dihidroacetona fosfato, que ven aquí, con la NADH reducida mediante la deshidrogenasa de glicerol fosfato citosólico, la que se encuentra en el citosol celular, va a hacer que se vuelva 3-fosfato de glicerol.
es distinto 3-fosfato de glicerol o glicerol 3-fosfato a gliceraldehído. Porque si ustedes ven, el grupo que está aquí es alcohol, no es aldehído. Entonces, el glicerol 3-fosfato sí puede pasar a la mitocondria. Una vez que pasa a la mitocondria, como ven, aquí había un grupo ceto. Los hidrógenos del nicotina adenil dinucleótido reducido se unen a ese grupo ceto, como ven en este punto. Pasó a la mitocondria y el glicerol 3-fosfato va a ceder esos mismos hidrógenos a otro equivalente reductor llamado flavin adenil dinucleótido, que es la forma activa de la vitamina B2, la riboflavina, mientras que el NAD es la forma activa de la vitamina B3, la niacina. El FAD, al ceder estos hidrógenos, está oxidado y se va a reducir en forma de flavin adenil dinucleótido reducido. Y el glicerol 3-fosfato se volverá dihidroacetona fosfato y saldrá al citosol para volver a que la lanzadera funcione nuevamente. El FAD tiene algo en particular. El NAD origina 3 ATP, pero el FAD origina solo 2 ATP. Y es por eso que en una de las gráficas ustedes ven 38 ATP y en otra ven 36 ATP. Eso depende de la lanzadera que use la glucosa en ese momento. Predominantemente esos 36 ATP suceden porque la lanzadera de glicerol 3-fosfato se encuentra en el cerebro, el músculo, el hígado y el riñón. Mientras que la lanzadera de malato aspartato se encuentra en el corazón y en el hígado. En este caso, igual hay que ubicarlos en el citosol y en la matriz mitocondrial. Está el nicotín adenil dinucleótido reducido que salió de la glicólisis. Se va a unir a una molécula de oxalacetato. El oxalacetato, por medio de la enzima malato deshidrogenasa citosólica, se va a volver malato. El malato puede pasar a la mitocondria. El oxalacetato no pasa a la mitocondria, el malato sí, por su configuración química. El malato, por medio de una deshidrogenasa del malato mitocondrial o malato deshidrogenasa mitocondrial, va a hacer que los hidrógenos que se habían cedido del NAD, que estaba en el citosol, los ceda a otro NAD que va a estar en la mitocondria. El NAD que en la mitocondria está oxidado se va a reducir y ese va a ir a la cadena transportadora de electrones para originarme los ATP correspondientes. Recuerden que una molécula de NAD origina 3 ATP. El malato se vuelve oxalacetato. El oxalacetato se une al glutamato. Si ustedes recuerdan, existe una enzima que se llama TGO y TGP. Pero hablando de la TGO, transaminasa glutámico oxalacética, ya ven por qué se llama así. Porque esa aminotransferasa usa oxalacetato y glutamato. La aminotransferasa va a volverla aspartato y alfa-cetoglutarato. Sale de la mitocondria y el aspartato y el alfa-cetoglutarato se vuelve a unir por otra transaminasa glutámico oxalacética y posteriormente el alfa-cetoglutarato y el aspartato se vuelve glutamato y oxalacetato. El glutamato puede entrar a la mitocondria por su carga negativa que tiene
mientras que el oxalacetato no, tiene que volverse malato y este ciclo se vuelve a repetir. Pero este ocurre predominantemente en el hígado y en el corazón. Las funciones de las lanzaderas, como ven, es transportar los electrones del NAD a la mitocondria para generar ATP y regenera el NAD oxidado para continuar la glucólisis. El NAD que estaba reducido se dio sus hidrógenos, queda oxidado y vuelve a la glicólisis para repetir continuamente este ciclo. Y eso ha sido todo por la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a ver qué es lo que le sucede al piruvato, por qué se vuelve acetilcoenzima A, y veremos el ciclo del ácido cítrico, de los ácidos tricarboxílicos, también llamado el ciclo de Krebs.